noches, señores y señoras, y buenas noches, contertulios. Bueno, esto ya es un programa de verano, entre que lo hacemos por Skype, que, bueno, verano no será por el tiempo, porque las tormentas no dan tregua. ¿Me oís bien? Sí. ¿Se nos escucha? Bueno, muy bien. En fin, yo ya estoy modo pueblo, que lo sepáis. Si hay alguna interferencia, es que aquí no tenemos fibra, y eso se nota. Desde aquí hago la reivindicación que, bueno, el territorio, Campo de Belchite existe, y, hombre, pues si nos fueran poniendo fibra, pues sí, las comunicaciones serían mucho mejores y, desde luego, pues bueno, yo creo que eso ayudaría en gran parte a que la gente se quedara en los pueblos, fijara población, que es importante, ¿eh? No vamos a hablar hoy de eso, pero desde luego es muy importante que todo lo que podemos hacer en las empresas a través del ordenador se pudiera hacer desde cualquier parte de Aragón, que desde luego os aseguro que no es así. Dicho esto, creo que me asentís con la cabeza, o sea, os he puesto a todos de acuerdo. Voy a pasar a presentaros porque, claro, yo hoy os he dicho en el chat que tenemos que, claro, no sabía de qué hablar, porque enciendes pues la televisión y son indultos. Bueno, yo pensaba que los daba mañana, pero Enrique, que está ahí muy puesto, me ha dicho que ya los habían dado hoy. Tenemos a Oriol Junqueras diciendo, bueno, esto es debilidad del Estado. Si no, bueno, no sé si eso, eso Enrique, no sé si quiere decir que este señor de verdad está muy arrepentido. Pero bueno, lo comentaremos. Pero aparte del tema de los indultos, que a mí me resulta un tema, os lo digo de corazón, un poco cansino, así os lo he transmitido, y da la sensación de que con el tema de los indultos en España no tenemos otros problemas. También hago referencia a Enrique, me decía, bueno, es que tenemos el juicio del PP, efectivamente, tenemos el juicio del PP, es que tenemos las mascarillas, el IVA de las mascarillas, tenemos la luz, tenemos, bueno, un montón de impuestos que mientras hablamos del proceso nos están subiendo sin darnos cuenta. Y bueno, parece que solo protestamos por estos indultos. Luego también el problema, que no sé si será problema, me iréis contando, porque claro, al final hay tantos fake news, el tema de que estaban estudiando que el rey, Chisco ya me ha dicho que eso era mentira, que el rey se estaba planteando buscar alguna fórmula legal para no firmar ese indulto. Por otro lado, la patronal dijo que apoyaba si había paz social los indultos. Hoy ha salido el señor Garamendi diciendo que ni se le entendió ni se le transcribió. Yo no sé si esto es problema también de la prensa. En fin, que ya he hablado mucho y de verdad, no sé, muchos temas tenemos que tratar, pero empezar por el que queráis porque yo ya estoy un poco mareada. Supongo que podemos hablar del indulto y después de las mascarillas y del PP. Y, por cierto, Iñaki, ¿tenemos congreso del PAR? ¿No tenemos congreso del PAR? Marina Sevilla creo que ha puesto una demanda pues para que se hiciera ese congreso. En fin, voy a presentaros y ya sobre la marcha vamos hablando de los temas que queráis. Julio, buenas noches. Os voy a presentar el tema que ya tengo. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien. Seguimos teniendo todavía el coronavirus, que es con el tema con el que arrancan todos los telediarios desde hace ya casi un año y medio. Que eso sí que es cansino. Yo sinceramente sí que tengo ganas de que algún día enciendas el telediario y no empiece con el coronavirus, ni con las vacunas, ni con los PCRs, ni con nada de eso. Sí, ni como están en otros países, que ahora me quito la mascarilla, que ahora me la pongo. Por cierto, ¿estáis preparados para quitaros la mascarilla y mostrar vuestra mejor sonrisa? Sí. Yo no. Yo gano mucho con mascarilla, como los espectadores. Bueno, Eduardo Peris, buenas noches, que hacía días que no estabas con nosotros. Sí. Buenas noches. ¿Y sin mascarilla? ¿Eh? Que la última vez que te conectaste estabas en el despacho y llevabas mascarilla. Hoy te vemos. Sí. Ya vas practicando, ¿no? Exactamente, sí. Bueno. Iñaki, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bien, por aquí, pues en el pueblo, intentando que esto funcione. Así que, bien, muy bien. Muy bien. Enrique, me acuerdo del PP, en tu nombre. Bueno, bien. No pasa nada. Hay algún asunto muy importante que habría que tratar. ¿Cuál? ¿Se vende o no se vende el Riazor?
Ah, ese me parece a mí interesante, la verdad. Por ejemplo, ¿y Luis Enrique sí o no? Para contarnos. Ya que me vengo arriba, ¿eh? Marisa, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues en este momento fuera de juego, porque si de algo, no sé, ni tengo interés en saber de fútbol. O sea que podéis esperar. Que recuperada de tu segunda dosis, ¿no? Sí, gracias a Dios, absolutamente recuperada. Bueno, pues muy bien. Chisco, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. estás? Aquí con algún problemilla con el ordenador peleándonos. Hoy la cámara va un poco mal, que se ve mal, pero bueno, aquí estamos. Bueno, pues eres el que grabas, así que Ya, como... ya. No, pero grabar está grabando bien. Es la cámara que va regular. El Skype, ¿qué se va a hacer? Bueno, ¿empezamos por fútbol, pues, o por los indultos? Bueno, Hombre, no, yo por mí y por fútbol. Venga, por los indultos. Coronavirus no, que ahora que nos vamos a ir quitando las mascarillas, vamos a ver si lo hacemos con un poquito de ánimo en exteriores, que la gente Y no con se venga. distancia. Que me parece que la gente va a salir a comprar el pan sin mascarilla. Sí, bueno, yo he de decir que en los pueblos la gente va sin Bueno, mascarilla. ya. También hay que entender que en un pueblo como el mío, con poquitos habitantes, encontrarte con alguien, saludarlo, reconocerlo, porque es verdad que ahora tenemos problemas, las personas mayores tienen problemas y dificultades para reconocer a la gente. Entonces ya te la vas bajando. Yo ya voy probando, me la voy bajando y subiendo. Bueno, Julio, empieza tú, venga, por lo que quieras, que la moderadora hoy está cansada. Vale, bueno, pues ya sabes lo que opino de los indultos. Yo creo que ya lo dije en un programa pasado y en eso coincido yo creo que con la mayoría de los españoles. Ahora mismo todas las encuestas apuntan a que hay una mayoría de los españoles contraria a los indultos, menos supongo que en Cataluña, evidentemente, donde posiblemente esas proporciones cambien. Pero bueno. Y sí, lo que os he comentado también a micrófono cerrado es el hecho de que esto de la bajada del IVA de la electricidad, que parece que lo han anunciado, luego están echando marcha atrás y solo se va a bajar el IVA para los grandes consumidores, aquellos que tengan contratados más de 10 kilovatios de potencia. El tema de la mascarilla no son más que cortinas de humo para tratar de atemperar o enmascarar un poco el tema de los indultos o para darnos, yo qué sé, una buena noticia o dos buenas noticias a cambio de esta otra y que se hable de eso, de las mascarillas, del IVA, en lugar de hablar de los indultos. ¿Y no creéis que es un poco también al revés? O sea, que el tema de los indultos es muy serio. Puede estar también, porque todos estamos hablando de los indultos de Cataluña, ¿no puede ser también un poquito al contrario que se esté utilizando el tema del indulto para tapar, bueno, lo que yo creo que está siendo una crisis económica? No, lo único que podrían estar tapando los indultos quizás son los problemas económicos, pero tapar una mala noticia con otra mala noticia no parece una buena idea. Yo más bien pienso que es lo contrario. Ahora mismo Sánchez, ya lo hablamos el otro día también, que lo único que está tratando es ganar tiempo. Pero yo creo sinceramente que no lo va a ganar porque, bueno, ya hemos visto las declaraciones de Oriol Junqueras, las de Puigdemont, hemos visto el recibimiento que le han dado los separatistas más radicales. La gente, Sánchez quizás piensa que de aquí a las próximas elecciones la gente se va a olvidar de los indultos, pero es que los propios catalanes no le van a dejar, independentistas catalanes no le van a dejar que olvide los indultos, se lo van a estar recordando un día tras otro. De hecho, ya están jactándose de que ellos son los fuertes, de que han arrancado los indultos y que el débil es el Estado, que es el que de nuevo vuelve a ceder ante ellos. Esa es la opinión que tengo al respecto. Pues Eduardo, ¿tu opinión? Bueno, a veces que con los indultos llevamos bastante tiempo comentando que se veía venir y sí que es cierto que es bastante chocante que si un candidato a presidente del gobierno, si un partido completo no teme las consecuencias de una decisión de este calado, yo lo que me pregunto es por qué en campaña electoral, cuando se le preguntó si todo el mundo además se veía claramente que había un pacto con los partidos independentistas, que las consecuencias de ese pacto independentista para mantenerse en el poder y aprobar unos presupuestos y una serie de leyes pasaba por unos indultos, porque en ese momento negaban una y otra vez que no se iban a dar esos indultos y que no había ningún pacto. Si no hay nada que temer, hay que ser totalmente transparente. Entonces lo primero que llama la atención es que ahora vengan diciendo muchos líderes del Partido Socialista
que no había habido impacto, que es por el bien de España, que es por el bien de todos, por la reconciliación, pero que sin embargo hace apenas año y medio se negase la mayor respecto a estos indultos. Respecto a lo que se ha comentado de que se tergiversa un poco la información respecto a que si ahora la COE está a favor, que si luego se le ha malinterpretado. La Iglesia también decía que había apoyado dejando a Casado solo. A Casado y a Vox, que ya por descontado se daba, claro, se sabía su opinión. Lo que hay que entender también muchas veces es que cuando hay una serie de personas que ostentan una serie de cargos o de puestos, cuando ellos hablan, no están hablando a nivel personal, están hablando a nivel de un colectivo al que representan. Y parece ser que el comité de dirección de la COE ni se había tratado este tema y además mayoritariamente, aparentemente, están en contra de los indultos. Entonces, posiblemente Antonio Garamendi habló a nivel personal o intentó, bueno, pues ese buenismo que cree que puede ser beneficioso, pero que al final lo único que hace es perjudicar, y al final ha tenido que retroceder y decir, pues me he equivocado, ahora va a nivel personal y ya no sé diferenciar cuando hablo a nivel personal de cuando estoy representando a una organización, pues echa la culpa a los medios de comunicación que se le ha malinterpretado. No, yo creo que al final ha sido consciente de lo que ha generado, de lo que ha provocado y que estaba en una línea totalmente equivocada y que además nadie seguía esa misma dirección en la COE, excepto a lo mejor, bueno, pues ese ambiente diferente que se pueda vivir en Cataluña. Respecto a que si es una cortina de humo con respecto a otros temas como son los impuestos o como si es el IVA, lo que creo que al final es que, bueno, pues la capacidad que tiene Pedro Sánchez, el gobierno de Iván Redondo, de sacarse lo de ayer, nunca mejor dicho, fue una puesta en escena de una obra de teatro. Y lo que se hizo ayer, sinceramente, solo le faltó salir el telonero y la orquesta tocando antes de comenzar Pedro Sánchez. Para mí fue una imagen muy triste que un presidente del gobierno tenga que tomar esa puesta en escena para casi de un espectáculo en algo que es tan sumamente serio como es unos indultos a una serie de personas que se saltaron toda la legalidad. Y cualquiera que estamos aquí, si no cumplimos la ley, tenemos consecuencias, y son consecuencias penales. Por tanto, creo que al final todos tenemos que ser igual ante la ley, y al final, si no, queremos una serie de privilegios que no son buenos y que al final provocan esa debilidad del Estado que yo creo que en estos momentos está poniendo encima de la mesa. Pues, Iñaki, ¿qué opinas? Sí, a ver, el problema en todo esto es que efectivamente Sánchez depende de los votos que depende. Y entonces, a ver, lo que dijo Junqueras de que esto demuestra la debilidad del Estado, no, esto demuestra la debilidad del gobierno. Y esa debilidad del gobierno es real, es así. Es decir, si hubiera habido efectivamente un arrepentimiento, un cambio de postura por parte de los independentistas, yo no habría visto problema efectivamente. Es decir, si ellos hubieran reculado en que el gobierno y el Estado fuera magnánimo para intentar rebajar la tensión. Pero claro, si ellos hubieran mostrado un mínimo de arrepentimiento y un mínimo de intención de no volver a hacerlo, que es lo que la propia ley exige. Y es lo que no ha habido en ningún momento. Es decir, ellos se han mantenido en sus posiciones y han forzado al gobierno a que retuerza la ley, a que pase por encima del Tribunal Supremo y a que les conceda los indultos, demostrando quién manda de verdad, que es, en el fondo, es lo que esto, a Rufián y a compañía, es lo que les encanta, es decir, demostrar que son capaces de torcerle el brazo al gobierno de España. Eso es con lo que de verdad ellos están disfrutando con toda esta situación. Y la paz durará hasta el momento en que uno de los dos, porque los independentistas no son un grupo homogéneo. Tienes a Esquerra por una parte, a Junts por otro, cada uno compitiendo por el espacio, y en el momento en que a cualquiera de los dos electoralmente les convenga dar una pata al tablero, la darán. La darán porque no se han comprometido a nada, no hay nada por su parte, y cuando a cualquiera de ellos la hoja de ruta les convenga, pues volveremos a tener el lío. Es decir, si fueran un bloque homogéneo, como era en tiempos Convergencia, que aglutinaba la práctica totalidad de los nacionalistas catalanes, y hubiera llegado a un acuerdo con el gobierno, pues puedes decir, bueno, pues más o menos llegaron a un acuerdo, pacifican, empiezan una nueva... Pero es que no es así, no es homogéneo. Es decir, esto es tirar el balón hacia adelante, alguna semana, algún mes, quizás hasta después del verano no volveremos a tener lío, pero no solucionamos nada, y desde mi punto de vista es al revés. Es decir, en esta situación o muestras firmeza o estás vendido. Voy a pasar a Chisco y a Marisa y te dejo, Enrique, de tomando notas. Yo luego os quiero decir... He tomado 3, pero es igual, luego lo que me deja. Dejamos tu tiempo, Chisco, porque yo quería preguntaros una cosa. Puede que este movimiento, porque a mí me cuesta realmente entender este movimiento, lo hiciera Sánchez o lo hiciera cualquier otro político, me costaría entenderlo, salvo
yo os pregunto porque hay mucha gente que lo pregunta porque desconoce el tema político y puede ser que esto sea por un tema de presupuestos, por un tema de que los necesita o los quiere necesitar para poder aprobar los presupuestos y que entren esas ayudas que tanto necesita España, que también me diréis si han entrado. Los presupuestos ya están aprobados, pero es un tema de gobernabilidad. Está claro que para los 2 años que tiene que aguantar este gobierno necesitan esos votos, necesitan esos apoyos. O sea que esto era un pago por esas monedas de plata que tuvo que aceptar en su momento Sánchez. O sea que eso es así. Mira, decía Eduardo antes que la imagen, la puesta en escena que ha hecho Pedro Sánchez y tal, yo es que creo que la puesta en escena que intentó en Barcelona es la perfecta imagen de lo que ha supuesto sus indultos, porque conforme él intentaba ir de estadista, diciendo que se habían llegado los indultos para favorecer la concordia, le estaban gritando que indultos no, que amnistía, que independencia, mientras él lo estaba diciendo ahí delante del auditorio. Es que lo que decía Julio al principio también, es que esta decisión no es una decisión de país, no es una decisión que estemos de acuerdo la mayoría, pero es que ni siquiera en Cataluña mucha gente está de acuerdo, porque directamente los independentistas lo que te están diciendo es que ellos, bueno, si viene esto, pues tampoco le van a decir que no, pero que ellos lo que querían era amnistía y querían otra cosa, y es que 2 capturas que hice ayer de El Mundo y de Europa Press, os lo leo. Aragonés amenaza al Estado tras los indultos. Los presos salen con la voluntad reforzada de construir una república catalana, justo después, o en Europa Press. El presidente de Cataluña: exigimos al Estado que cese toda la represión y se comprometa a trabajar para llegar a una solución acordada. Es hora de un referéndum acordado, amnistía y autodeterminación. O sea, es que todo esto, lo que decía Iñaki, si de verdad hubiera supuesto esto para que el nacionalismo se sintiese derrotado y quisiera abrir una nueva etapa de diálogo con el Estado, exactamente, pero aquí lo que estamos viendo no es una decisión política para favorecer la concordia, estamos viendo una concesión, otra nueva concesión del Estado frente a los nacionalistas y a los independentistas, que no hacen más que someter a chantaje permanente al Estado. Y esta concesión es a cambio de ¿qué? Es que lo que estamos viendo es a cambio de más tensión. Entonces, por eso... No entiendo el movimiento, o sea, me cuesta entender... Bueno, porque Pedro Sánchez tiene unas en la manga y realmente lo tiene todo muy claro, que le va a salir muy bien, porque además lo que yo opino es que si al día siguiente de dar el indulto estas declaraciones se convierten en realidad, vamos a estar mucho peor que antes. En fin, no sé qué opinas, Marisa. Bueno, pues yo ya sabéis que mi opinión es muy clara. Este señor que dice ser el presidente de España y ocupa ese cargo, pues sí, pues eso, lo es formalmente. No, lo es sí. Por una decisión democrática del Parlamento español. No, democrático no hay nada, democrático no hay nada cuando un señor llega con un programa político a un puesto e incumple uno detrás de otro absolutamente todos los puntos del programa electoral. No es democrático, es un señor que se convierte en un dictador después de haber engañado a sus votantes. Esa es mi percepción. Así no funciona la democracia. Sí. No. Él será presidente mientras tenga el apoyo del Parlamento. Y cuando deje Parlamento de tenerlo, de los separatistas, de los bilduetarras. Efectivamente. Pero que yo personalmente no considero ético la forma en la que ha conseguido llegar. Enrique, puedo tener mi opinión, no lo considero democrático. Pero eso es ético, pero es una cuestión ética, pero no desde el punto de vista de la política, claro que es democrático. Es democrático en cuanto que ha sido elegido con el voto ha sido elegido, que representa a los españoles. Que sí, entonces, pero ha sido elegido mintiendo a los españoles. Ha sido elegido mintiendo. Bueno, ya hablaremos de mentiras, ya. Claro, es así. Y de Aznar, y de Zapatero. No. Hoy mentiras, mentiras. A ver, de eso ya hemos hablado mucho. La situación real es que este señor ha llegado a la presidencia diciéndonos a los españoles que no pactaría con Podemos, que no pactaría con etarras y que no concedería indultos, Enrique. Y esto, no es no y nunca es nunca, decía. Y Carmen Iglesias, Lo repito otra vez. No, ha llegado al gobierno porque le han votado los españoles.
Enrique, pero con un programa A mentiras, con un programa de mentira, Enrique. Bueno, y esa es con la un parte programa, que con desde un mi punto de programa- vista vulnera la democracia. Bueno, pues entonces no hay presidentes democráticos desde principios del siglo XIX. Pues igual no ha habido nunca. Pues eso también. Pero- No solo Sánchez, ¿eh? No solo Sánchez. muy claro. Esa es Vale, que ya no tengo nada más que decir. la voz es tuya, Enrique. No, yo solo quería hacer una cosa. Oye, y todo eso que estáis diciendo, ¿eso tiene relación con el problema del separatismo de Cataluña? ¿Creéis que es un problema? ¿Que hay que solucionarlo? Sí. Eso, sí, porque... Pero no creemos que esto sea una solución, ¿eh? Cuando no consigues nada a cambio... pasa desapercibido. Por ejemplo, yo recuerdo cuando teníamos el problema de ETA, y recuerdo perfectamente la decisión de Zapatero, que dijo, vamos a negociar el fin de ETA, y con ETA. Bueno, pasó lo mismo que está pasando ahora. Y en esa ocasión se supo hacer, y pudo hacerse. Y ese problema desapareció. O sea, lo que tenemos delante de nosotros es realmente un problema que tenemos que solucionar. Pero Y Enrique, entonces, creo... oye, dejarme hablar. Y desde mi punto de vista, lo que está haciendo Sánchez, que por cierto está demostrando un nivel de liderazgo de mucha categoría. Madre mía. Lo que está haciendo, lo que está intentando hacer Sánchez con los indultos es algo que todos vosotros lo sabéis también. Está intentando modificar la dinámica política que hay en España en relación al problema de los separatistas. Por cierto, yo estoy muy de acuerdo con Julio cuando dice que no tenemos que hablar de catalanes, de separatistas catalanes. Y la malversación de fondos también aplica entonces a todos los demás. Muy importante. Bueno, entonces, este es el asunto sobre el que yo quería recalcar. Tengo aquí algunas otras cuestas más, que a mí, lo que ha dicho, vamos a ver, es verdad que las encuestas que se han publicado nos muestran una mayoría de españoles que no están de acuerdo con el indulto. Y esa es una sensación, no solo una sensación, es un estado de ánimo real. Por cierto, que va disminuyendo. Es decir, que hay una tendencia en estos momentos a dar lo que pide Sánchez. Una oportunidad a ver si a partir de, digamos, decisiones como las de los indultos, somos capaces de cambiar esta dinámica que no nos lleva a ningún sitio. Y el riesgo de Sánchez es enorme desde el punto de vista de su carrera política. Por eso que decir de gobernar 5 o 6 meses más, o año y medio más, o 2 años medios más, por la cuestión de los indultos, eso cualquiera que calibre lo que gana y lo que pierde, desde luego no lo hace, no lo puede hacer por eso. Entonces, vamos a ver lo que ocurre. Yo soy partidario ¿de qué? De indultos. Me sabe malo, yo qué quieres que te os diga. Pero a mí sí que me da la sensación de que alguien, por una vez, ha tomado una decisión para cambiar la dinámica que tenemos. Y termino. No se puede decir desde el PP que sacar hacia adelante esta cuestión de los indultos es una demostración de debilidad del Estado, no, del gobierno, de lo que sea. No. Cuando quien demostró más la debilidad del Estado fue el gobierno. Ese que en el 17 ni siquiera supo cerrar las urnas que clandestinamente los catalanistas, los separatistas catalanes, pusieron un domingo, ¿verdad?, a la práctica. ¿Cómo puede ser que un gobierno sea incapaz de algo que le es tan propio? Es que fue su responsabilidad. Y he de recordar lo que hizo Sánchez entonces, ¿eh? Fue a la Moncloa, a Rajoy, a decirle, tenemos un problema que está muy claro con los catalanistas, son los principales responsables, pero también con la inutilidad del gobierno de Rajoy. Pero tenemos un problema todos, y aquí estoy yo, para apoyar. Eso es lo que hizo Sánchez. Eso es lo que hizo
Sánchez. Eduardo, te doy la palabra por alusiones y luego a Julio. ¿Te parece? Por Vale, alusiones, perfecto. porque se ha referido al PP y luego pasamos a Julio. Eduardo. Respecto al discurso de Enrique, yo veo unas cuantas contradicciones, porque ya se está hablando de diálogo, reconciliación, pero sin embargo del Partido Socialista o de algunos sectores se critica mucho aquella operación que se llamó Operación Diálogo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que unas veces no es bueno y otras veces es bueno, o sea, se ha demostrado. Yo me acuerdo cuando tenía 18 años, una comida que tuve con Gabriel Cisneros, padre de la Constitución, que un chico de 18 años le preguntó que realmente qué querían los nacionalistas. Y me acuerdo de la contestación que me dijo: Eduardo, los nacionalistas siempre quieren más. A mí esa frase siempre se me quedó grabada con 18 años. Y al final estamos a día de hoy que se ha demostrado que cuanto les das la mano, te cogen el brazo entero. Entonces lo que no puede ser es, no, es que el diálogo mal, pero ahora nosotros hacemos diálogo. Y lo que no puede ser es para reconciliar con una parte de Cataluña que son independentistas, atacar a la mitad de España que son del Partido Popular, diciendo que la culpa de todo esto la tiene el gobierno de Rajoy o la tiene el Partido Popular. No. Yo creo que en este caso... Yo no he dicho eso. Pero sí, ha dicho que al final era todo culpa de la gestión y la culpa era de... Una responsabilidad evidente. Si no reconocemos eso, mal vamos, ¿eh? Creo que en ese aspecto mal empezamos si desde un partido que gobierna se echa la responsabilidad de todo lo que está pasando a un gobierno anterior. Lo que pasó. De una otra manera intentó dar una solución. Pero yo creo que esto está pasando. No, de lo que pasó. Cometeríamos un error si dijéramos que esto viene del gobierno de Rajoy. Esto viene de hace muchos años atrás. Como de hace muchísimos años atrás. Y todos los gobiernos hemos cometido errores. Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy, todos los gobiernos han cometido errores. Del primer momento. Y han apoyado lo que no se puede hacer ahora es para intentar justificarse una actuación que sinceramente creo que no va a ningún lado positivo, porque al final dicen, no, es que no es necesario porque han aprobado los presupuestos y puede estar Pedro Sánchez 2 años más. Es que cuando que vaya a aprobar, aunque intente gobernar por decretos ley, cuando lo vaya a convalidar al Parlamento, va a necesitar a los independentistas, por lo tanto, algo más le van a exigir. Por lo tanto, una de dos, o sigue dándoles cosas, o se va a convertir el Estado totalmente paralizado. Ya te va a tener que ir a elecciones. Es decir, ese discurso de que no es necesario a los independentistas para gobernar es falso. Tendrá que ir a elecciones. No puede estar un gobierno no sirve vuestro argumento. O va a necesitar un decreto ley. Diga, no, es que no necesitamos y gobernamos mediante decreto ley. O los convalidan el Parlamento o decaen. Por lo tanto, yo creo que ese discurso es bastante contradictorio. Y yo por ese no ha sido mi discurso, Eduardo. A un gobierno anterior de lo que está pasando. Lo que intentaría es una situación de este calibre tiene que ser, me da igual en un sentido o en otro, pero tendría que ser mediante el acuerdo de los dos grandes partidos, porque si no empezamos desde esa línea, vamos mal. Dos partidos. Eso estoy de acuerdo. Pero lo que se puede hacer es, mal se consigue un acuerdo, sea el que sea, si se empieza diciendo, es que todo esto es culpa de Mariano Rajoy. Empezamos mal. Bueno, yo no he dicho eso, Eduardo. Bueno, para llegar a acuerdos hay que hablar y escuchar al otro y ver y decir saber qué es lo que dice, no decir cosas que no ha dicho el otro. Bueno, pues ahora hay que escuchar a Julio. Yo querría decir, yo estoy absolutamente en contra de lo que acaba de decir Enrique, creo, no lo comparto en absoluto. Habla de modificar la dinámica, de que Sánchez ha pretendido modificar la dinámica. Y yo creo que no, que eso es falso. O sea, lo único que ha hecho es continuar la misma dinámica que lleva este país desde hace 40 años. Mirad, yo creo que desde el momento en que se aprobó la Constitución con el título 8 de la Constitución, de las autonomías y todo eso, esa fue ya la primera cesión a los nacionalistas, porque realmente el sentimiento autonómico solo existía en esas dos comunidades. En el resto de España radicalmente no. O sea, nadie tenía sentimiento autonomista, ni mucho menos, yo que sé, ni los madrileños, ni los aragoneses y tal. Pero bueno, fue la primera cesión. Pero es que desde entonces hasta aquí lo único que hemos hecho ha sido ir cediendo paulatinamente parcelas de poder cada vez mayores, con los cuales, con el presupuesto, con las leyes, la posibilidad de hacer leyes, de disponer de dinero, han ido apuntalando y exigiendo cada vez más y apuntalando su ingeniería social, y para ir configurando poco a poco una mayoría independentista. Y es así, han manejado la educación, han manejado los medios de comunicación, etcétera. Para mí, la única y
de forma casi milagrosa y casi providencial, que se cambió, se trató de modificar esa dinámica, fue el discurso del rey del día 3 de octubre de 2017. Fue la única vez en que vimos cómo esa trayectoria de 40 años, por fin había una persona, la más alta representación del Estado, que decía basta. Y les plantaba cara, y les plantó cara, y yo creo que eso levantó a la nación en aquel momento. Pero la verdad es que efectivamente ni Felipe González, bueno, ya Adolfo Suárez con las primeras iniciales cesiones a los nacionalistas, pero luego Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy, etcétera, todos han ido cediendo. El mismo artículo 155, que Rajoy no tuvo más remedio que decretar, o sea, que invocar el artículo 155 de la Constitución, lo hizo también de una manera absolutamente timorata, con un plazo tasado, cuando era más que evidente que no se iban a dar las condiciones que permitieran levantar el estado de excepción del artículo 115 de la Constitución. Bien, yo vuelvo a insistir, yo creo que Sánchez en esta ocasión ha seguido exactamente la misma dinámica en la que llevamos embarcados los últimos 40 años, es una nueva cesión al nacionalismo, y la única vez que se ha roto esa dinámica fue con el discurso del rey, solamente entonces. Y fue un día. Lamentablemente un día. Iñaki, vamos a seguir hablando del tema, pero me gustaría un poco también que lo enlazarais con el tema económico, porque realmente, al igual que hay noticias confusas con respecto al tema de los indultos, quién los apoya, quién se queda solo y quién no, yo cojo diferentes medios de comunicación y también estoy un poco confusa con respecto a si realmente la economía, después de este aligeramiento de las normas, la entrada de turistas, si realmente la economía en España se está moviendo, si realmente las ayudas están llegando o no. Un poco me lo enlazáis, ¿no? Porque al final el tema de los indultos que se haga pues para mejorar y tener un poco de paz social, no sé yo si al final también pues nos va a influir en la economía, ¿no? Y aquí no sé si me habéis entendido la pregunta un poco. Tres cositas rápidas antes. Comentaba Enrique el tema de la derrota de ETA. A ver, a ETA se le pudo derrotar cuando Aznar con la Guardia Civil derrotó militarmente a ETA, cuando cada 3 semanas le descabezaban la cúpula, cuando vieron que no tenían posibilidad de seguir por ahí. Entonces es cuando se plantearon una alternativa. Entonces es cuando ETA se planteó, vamos a dialogar, cuando vio que no podía avanzar por ahí. Ese es el tema, es decir, claro, cuando dices, por aquí no puedo seguir. Todos hicieron lo posible por acabar con ETA. Eso lo hemos vivido todos. Acabó con ella. Que, desde luego, Sánchez y en general el PSOE está intentando ponerse una medalla que creo que en absoluto le corresponde, la del fin de ETA. Yo creo que como poco es compartida, y si somos mínimamente honestos, más a la Guardia Civil y a la firmeza que tuvo Aznar en ese momento que a lo que luego hizo Zapatero, desde mi punto de vista. Eso podríamos hablar mucho de eso y no lo voy a hacer aquí, porque desde luego por la parte de Aznar y sus aliados, no quiero decir nada, los problemas que pusieron a gobiernos de Felipe González, etcétera, en sus peleas contra ETA. Hombre, es que Felipe González y no quiero hablar de eso aquí ahora. Porque si hablo de eso... Vamos, eso un tema. Luego, comentabas también, Enrique, de que Pedro Sánchez fue con lealtad a apoyar el 155. Sí, pero le puso una condición que fuera un 155 limitado en el tiempo. Creo recordar que se hablaba de 3 meses, que Rajoy lo aceptó. Es decir, con lo cual... Y la verdad es que las circunstancias allí exigían un 155 de verdad, una intervención de verdad. ¿Cuál es el problema de Cataluña? Cataluña ha ido desarrollando un estado paralelo. Dices, ¿cómo pudieron no descubrir las urnas? Porque la policía la tenían ellos. Es decir, fueron desarrollando un estado paralelo. A ver, yo soy autonomista y me gusta mucho el sistema federal. En esto discrepo de Julio y lo sabemos. Pero claro, el sistema federal alemán se basa en la absoluta lealtad, que es lo que no hay aquí. O sea, ese es el problema, que falla de base la lealtad. En Alemania los Länder son parte integrante del Estado y en ocasiones, cuando han visto que una competencia se gestionaba mejor desde el Estado, han acordado devolverlo. Es decir, buscan la mejor gestión y la más eficaz, pero desde la más absoluta lealtad. Entonces, yo soy federalista, pero desde la absoluta lealtad. Y eso es lo que ya digo. En el caso de
Cataluña evidentemente falla desde un principio. Y ya dejo ya este tema. Y la economía, a ver, la gente tiene muchas ganas de volver a salir, de volver a consumir, de recuperar la normalidad. Pero no va a ser fácil, no va a ser fácil. A ver, las ayudas están tardando y van a tardar, pero porque es casi inevitable, porque tienen toda una burocracia y unos trámites que hacen que sea imposible. A ver, ¿por qué el SEPE se bloquea y se colapsa? Porque no está preparado para este volumen, digamos, de emergencia económica y de todos los tipos. Entonces, y todo el planteamiento de hacer gestión de ayudas, desde mi punto de vista, es erróneo. Es decir, es mucho mejor rebajar impuestos y cotizaciones sociales y todo eso. Es decir, que eso directamente, las pymes, los autónomos, etcétera, que dejen de hacer esos pagos. Y entonces ellos ya se organizan, porque el sistema actual que es no, tú primero paga y luego pide, y dentro de 4, 6 u 8 meses, cuando lo gestionemos, ya te daremos la ayuda. El problema es que para cuando le llegue la ayuda va a haber muchos que ya no van a estar abiertos. Es decir, por ejemplo, perdonadme que lo diga, porque bueno, ha sido un goteo continuo de cierres de establecimientos, en concreto en Zaragoza, que es lo que yo más conozco, pero hoy salía también en prensa Chocolatería Valor, que cerró temporalmente para ver si podía, bueno, que yo creo que todos hemos disfrutado de sus chocolates y helados, que para ver si podía, pues de alguna manera, reponerse a esta crisis. No sé si esperaba ayudas o esperaba apoyo por parte de los bancos. Ha dicho que las deudas que había acumulado le impedían seguir y que ya el cierre era definitivo. A mí me da muchísima pena por Chocolatería Valor y por tantos negocios que están cerrando. Sí. Y ya por último, lo del IVA es un poco, el IVA de la luz es un poco como el IVA de las mascarillas, que anunciaron que bajaban el IVA de las mascarillas, pero solo para las quirúrgicas, ni para las FFP2, ni para las higiénicas. Pues esto es lo mismo, es decir, sí que bajan el IVA, pero solo siempre que el precio de la luz esté en máximos, solo para potencias inferiores a 10 kilovatios, con lo cual la mayor parte de pymes y demás no van a poder acogerse. Es decir, sí que bajan, creo yo, porque había una presión muy fuerte, sobre todo por la parte de Unidas Podemos, que hizo mucha campaña en tiempos, hablando de pobreza energética, de que poco menos que el gobierno del PP mataba cuando subía la luz un 14%, y ahora de repente están ellos en el gobierno, sube un 44%, y no hay pobreza energética. Claro. Voy a decir una cosa que os he comentado antes, que también me ha sorprendido. Digo, me ha sorprendido porque como representaban el cambio, que bueno, pues el ministerio de Irene Montero es el que más contratos ha dado en toda la legislatura. Pero en el Ayuntamiento de Zaragoza era igual. Es muy democrático. Merche, no es nada nuevo. Lo han hecho allí donde han llegado, se han especializado en cuartear contratos para evitar los controles, pero vamos, en todas partes. O sea, en adjudicar consultorías de perspectiva de género en la ampliación de no sé qué plaza, no sé qué. O sea, todo este tipo de tonterías, ellos son especialistas y en repartirlas a todos sus satélites. Eso ya lo decía Rejón, que tenemos que crear una red, digamos, de organizaciones y alimentarlas bien en base a presupuestos para aguantar cuando estemos en el gobierno y cuando estemos en la oposición. Lo que siempre se ha conocido como una red clientelar. Oye, Ignacio, cuando dices ellos, ¿a qué te refieres? Me refiero a Unidas Podemos. A ellos. Oye, yo creo que estamos, en fin, no sé. Oye, yo os quería decir una cosa con la cuestión es lo que no sabe. Económica. Chisco y Marisa. Sí. Bueno, me callo. Pues. Bueno, pues les contestas después, Chisco. Bueno, a ver, ya había apuntado una cosa, pero también la ha respondido bien Julio, que cuando ha dicho Enrique de que Sánchez lo que pretendía era cambiar el modelo, cambiar la dinámica, es que no, es que... La dinámica, no el modelo, la dinámica. La dinámica es concesiones y llevamos así 40 años y más. O sea, llevamos siglos, de hecho, con concesiones. De todos, no de Sánchez. Respecto a lo que ha dicho Iñaki de lealtad, yo he vivido... por cortos periodos, pero he vivido en dos países que eran también federales, que eran Bélgica y Estados Unidos. Países federales muy diferentes entre sí, porque Bélgica tiene problemas tan graves o más como España a nivel territorial, pero Estados Unidos, por ejemplo, con una autonomía brutal entre estados,
con diferencias legislativas tremendas, sin embargo, no se pone en duda en ningún momento la lealtad a un proyecto superior, que es la lealtad al proyecto estatal. Y aquí en España el modelo autonómico ha fallado mucho en eso. Es que no hay más que poner. A mí me gusta ponerme de vez en cuando TV3. Me veo el Polonia, un programa de humor, no sé si lo conocéis. Sí. Pero ese programa que me puede hacer gracia en algún momento, es un programa totalmente político que nos pone a los constitucionalistas como fachas, semana sí, semana no, y hace una manipulación también de la sociedad. Y no hay más que ver un poco TV3, la programación, cómo está todo tan vinculado, tan politizado, que es que eso lo llega a hacer Telemadrid con un gobierno del PP y vamos, sería escandaloso, pero bueno, aquí y es una pena que, por ejemplo, cuando mencionabais antes el 155 no se tocó esa televisión, y es una de las maquinarias que tiene. Hablabais de redes clientelares, más redes clientelares que las que tiene el propio nacionalismo catalán, con todas las asociaciones, fundaciones, medios de comunicación, productoras, embajadas. Eso sí que es una red clientelar brutal la que tiene el nacionalismo. Y a nivel de la economía, mira, yo lo que espero, al menos sé que no va a pasar, pero lo que desearía es que esta inyección tan fuerte que va a venir de Europa sirviese para repensar entre todos los partidos, no solo una decisión partidista, repensar entre todos un modelo productivo para nuestro país, que no se base tanto en el turismo, que se piense mejor sectores productivos, focos industriales, que piense también en la despoblación, esa sería una inversión necesaria como país. Y si tenemos que esperar unos meses para madurarla bien, para hacer una construcción económica, pues bueno, yo creo que eso sería lo importante, porque si esas ayudas se van en ayudas directas para los que están sobreviviendo en estos momentos, pero es hambre para hoy, pan para hoy, hambre para mañana, no nos va a sacar de pobres en el futuro. Y la economía española está mal, pero también confiamos en los... Bueno, es que no queda otra más que confiar en los pequeños empresarios que están aguantando la que están aguantando, y yo sí que creo que el próximo año va a ser de bastante crecimiento porque es que nos hemos hundido muchísimo. Entonces no queda otra que crecer, y de repente dentro de un año veremos que la economía ha crecido un 8% y será un gran éxito, pero en realidad todavía no habremos llegado ni a niveles prepandemia. También sería muy interesante que a la hora de repartir estos fondos se contara con organizaciones, hablamos también de sindicatos y también organizaciones empresariales, que son las que más conocen cómo está el sector, ¿no? Que no sé si efectivamente se está haciendo hablando de diálogo. Yo os lo pregunto, Marisa. No sé, pero las organizaciones sindicales y los empresariales y los sindicatos lo que sí que han conseguido han sido las subvenciones mucho antes que los empresarios. De ahí no creo que tengan muchas... ¿Empresariales, Marisa, también? La COE, en concreto, Garamendi, ha multiplicado por 5, creo, la dotación económica este año. Pues entonces, a lo mejor ha ido por ahí la respuesta de Garamendi dudosa, no sé, pregunto, ¿eh? Y con el nombramiento, ¿no? La medalla de honor, creo. Puede que sí, puede que todo el sistema español esté montado a imagen y semejanza de los sistemas mafiosos. Yo estoy convencida. Yo no me refería precisamente a este tipo de colaboración. Claro, es que Merche, al final, quiero cámaras de comercio, asociaciones empresariales, al final es que todo el mundo está en venta. Aquí no hay nadie que trabaje. Yo estoy muy de acuerdo con Iñaki en el sentido de que lo que necesita un empresario para salir adelante es que los políticos le dejen vivir, básicamente. Entonces, si quieres que un empresario pueda salir adelante en un momento difícil, en el que las ventas, sabéis que son prácticamente cero en todos los ámbitos, efectivamente, es eliminar los impuestos. Y luego me uno también a la propuesta de Chisco, y luego las subvenciones que vayan a la modernización del país. Definamos lo que queremos ser. Queremos ser camareros todos, queremos ser prostitutas, nos queremos dedicar al tráfico de drogas, o queremos hacer un modelo de empresas innovadoras. Pero algo tendremos que hacer, y yo creo que es ahí donde tiene que ir realmente el esfuerzo del gobierno. Los empresarios funcionan solos si no los hunden. Entonces yo creo que remodelar el país en profundidad es algo muy, muy necesario. Y eliminar muchas ayudas y muchas subvenciones también.
Pues Enrique. Yo creo que no se puede hablar de los empresarios en general, son todos muy buenos. Porque estoy viendo la cantidad de problemas en los juicios estos que están saliendo ahora con la corrupción. Pues no hay empresarios corruptos y que viven de subvenciones y no sé cuántas cosas. Pero no quiero entrar ahí porque comen de la mano del político que les da los contratos. Ya. Y el político de la mano del empresario. No, Ahora, yo quería decir dos cosas. Primera, cuando hemos hablado de los indultos, o cuando yo he hablado de los indultos, estaba hablando de la decisión actual de Sánchez en las circunstancias actuales. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Es otra cuestión. Y yo ahí podría estar de acuerdo con Julio en muchas cosas. O sea que, pero yo estoy hablando, en estos momentos tiene nuestro país un problema grave, y cuando hablo de que lo que se está intentando es cambiar la dinámica, es lo que quiero decir es que se puede hacer un esfuerzo para no entrar en otras circunstancias, en otras situaciones que serían más fastidiosas, más duras para todos, etcétera. Vamos a intentarlo. La segunda cosa que quería decir en relación a la cuestión económica. Bueno, es hacer un análisis de la situación económica actual y lo que va a pasar dentro de un año, no sé. Pero lo que sí que es cierto es que la semana pasada, el plan que presentó el gobierno de la Unión Europea fue aprobada y vino aquí la presidenta de la Comisión a apoyar exactamente esas iniciativas que no salen que las ha impulsado el gobierno, pero que ha salido de sesiones de trabajo que proceden de cantidad de sitios y de cantidad de lugares. Y yo creo que este país no puede seguir dependiendo del turismo, pero es igual. Es que la Unión Europea pone en marcha todos los miles de millones de euros que pone para fundamentalmente seguir 3 o 4 vías de inversión y de transformación. Y eso es lo que ha hecho el gobierno español. Y por eso tiene la aceptación de la Unión Europea. Y por eso viene aquí la presidenta de la Comisión. Entonces, y ahí entro a una cosa que ha dicho Eduardo. Es que es ahí donde tenemos que estar todos, tío. Ahí tiene que estar el Partido Popular. Es que tiene que estar, es que hay que echar, arrimar el hombro y ir hacia adelante. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero estoy yo primero, Eduardo. Vale. Te ha levantado antes Julio, Eduardo. Sí, pero además, yo solo quería decir dos cosas. Como Ciudadanos y como Vox también, y como Podemos, aunque no quieran venir al programa, no sé por qué, porque aquí se puede criticar incluso a los empresarios, si es que en el caso, como tú dices, Enrique, hay crítica que hacerle. O sea, aquí creo que... Hombre, claro. Es que está en la primera página del periódico desde hace varios años. Voy a ser muy breve para dar tiempo a todos el resto de los contertulios que hablen. Vamos a ver, el intento de cambiar la dinámica al que se refiere tantas veces Enrique, la verdad es que para mí sería creíble ese intento en cualquier otro líder político, pero la verdad es que yo la credibilidad que le otorgo a Sánchez es nula. No, para mí no tiene ninguna, lo siento. O sea, creo que ha dado ya tantas sobradas muestras de ser un político falaz que ahora mismo para mí no tiene... No insultemos. Julio, no, hombre, Sánchez ha demostrado coraje en los últimos 10 años. Ha demostrado coraje, y capacidad de liderazgo, Sí, lo que ha demostrado Podemos hacer un repaso de las cosas. Lo que ha demostrado es osadía más que coraje, porque la verdad, y lo que sí que ha demostrado es que no promete absolutamente nada que esté dispuesto a cumplir o que esté en condiciones de cumplir. Nada. Pero cero, nada, absolutamente. Por tanto, yo digo que para mí, personalmente, Sánchez no tiene absolutamente ninguna credibilidad. Bueno, y respecto al tema económico, yo creo que una de las grandes tareas pendientes que tiene España, Europa en su conjunto, es la reindustrialización. Y por supuesto, España mucho más que el resto de países europeos, o mucho más que los países europeos punteros. Y ahí la llave, digamos, para mí, es el rearme arancelario.
nos hemos desarmado. Nuevo desde el seguidor. punto de vista arancelario frente a los países asiáticos fundamentalmente, y ahora nuestra industria, es que lo estamos viendo, es que nuestra industria tiene incluso problemas de suministro de microchips. O sea, y están paralizadas muchas industrias simplemente porque el 90 y tantos por ciento, el 93 o 95% de la producción de microchips del mundo está centralizado o focalizada en Corea del Sur y en Taiwán, por ejemplo. Y eso no es posible, no podemos llegar a tal grado de dependencia. A mí me parece muy bien que España sea una potencia turística. Creo que somos una potencia turística porque tenemos un sector turístico envidiable en muchísimos aspectos. Pero evidentemente, como ha demostrado esta crisis, no podemos depender solo de eso. Es que viene otra pandemia y nos hundimos. Eduardo e Ignacio, ¿qué opináis de lo de los aranceles? Entonces, yo para mí, ahora mismo, frente al dumping social y las condiciones laborales en que se están produciendo en muchos países asiáticos, Europa se tiene que rearmar arancelariamente. Es decir, todos aquellos que no cumplan los estándares sociales, sindicales, laborales, de protección de patentes y de propiedad industrial o de propiedad intelectual, las normas sanitarias. Todos esos países, lo siento, pero yo les impondría aranceles para producir, por lo menos para que produzcan en las mismas condiciones que nosotros. Y si no, pues no les compramos, o les compramos con unos elevados aranceles. Y no hablamos solo de chips, Julio, porque hay un tema que en tema pandemia no hemos hablado mucho, pero la producción farmacéutica está en las mismas circunstancias. Bueno, mi última reflexión, he buscado aquí falaz, lo que significa, que es que engaña al miente de forma encubierta. Y yo, ante un presidente que siempre ha estado repitiendo literalmente que él no pactaba con independentistas, que es falso, lo que es falso, no es no y nunca es nunca, y lo decía insaciablemente, y bueno, y tantas otras cosas, se le ha pillado en tantas mentiras a Pedro Sánchez que me parece justo decir que es un presidente bastante falaz. Adiós.